Fraterno saludo para todos ustedes, queridos televidentes. Bienvenidos a esta nueva sección de Pasa la Palabra. Gracias por estar nuevamente con nosotros, por su fidelidad. Claro que sí, nos encontramos nuevamente hoy, domingo, para compartir en este programa en el que ponemos a prueba nuestros conocimientos. Hoy nos acompañan nuevamente, ya en estos últimos programas que emitimos de esta sección en particular de Pasa la Palabra, Julián Enciso y Vladimir Chalarca. Bienvenidos Vladimir, bienvenido también Julián. Recordemos que Vladimir es de la diócesis de Garagoa, es nativo de la ciudad de Medellín, y Julián pertenece a la arquidiócesis de Florencia, Caquetá. Entonces le damos la bienvenida a ellos, gracias por estar con nosotros. Vladimir está terminando su etapa de discipulado, la filosofía. Ya Dios mediante dentro de poco dará ese paso también para iniciar esa teología, para configurarse con Cristo. Y Julián se encuentra en segundo de configuración, poco a poco va avanzando en este proceso de configuración. Así es, recordemos que en nuestro seminario hacen presencia distintas jurisdicciones eclesiásticas de Colombia y también pues de distintos lugares del mundo, de diferentes países. Todos que caminamos tras las huellas de Cristo, respondiendo a esta llamada particular en nuestra vocación hacia el ministerio sacerdotal. Sean ustedes pues bienvenidos nuevamente a nuestro programa Domingo, Día del Señor, invitados cordialmente a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Este es el penúltimo programa en el que hoy estará Julián y Vladimir, y de ellos saldrá también pues el finalista para nuestra última sección, nuestro último programa de Pasa la Palabra. Tienen un gran reto hoy, no solamente ganar, sino también poderse sostener para poder llegar a la final, que va a ser dentro de 8 días, con un participante que ya está, Federico, que también pues pasó ya a la final, y que de ellos dos saldrá hoy el gran participante. Pero hoy yo creo que Vladimir tiene la delantera, está de rojo, y hoy es Pentecostés. Hoy recordemos pues, si ustedes van a la Eucaristía, ya Cristian nos hacían la invitación para ir a la Eucaristía, van a ver que los sacerdotes, la estola y el ornamento que preside la Eucaristía va a ser de color rojo. Va a ser de rojo el color representativo del fuego del Espíritu Santo que viene a llenar, a iluminar, a quemar también en nuestra vida y a hacer nuevas todas las cosas. Pidamos en nuestras oraciones, en nuestra oración diaria, en nuestra oración particular, la presencia del Espíritu Santo. Él llega a iluminar nuestra vida, a hacer nuevas todas las cosas y también a darnos ese aliento de vida que puede revivir y reavivar también el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Pidamos la presencia del Espíritu Santo siempre en nuestra vida, a cada momento de nuestra existencia. Bueno, yo creo que momento de iniciar con este concurso. Importante, yo creo, Camilo, hacer un recorderis pequeño también de las reglas que tiene nuestro juego, que tiene este programa. Bueno, Vladimir y Julián, después de esta bienvenida, pues les vamos a explicar nuevamente las normas de juego, que de hecho no han cambiado, ¿cierto? No han cambiado hasta el momento, a excepción pues de algún cambio que se quiso realizar. Bueno, se va a hacer preguntas, 27 preguntas desde la A hasta la Z, y la respuesta inicia o contiene la letra del abecedario, ¿cierto? Entonces empezamos por la A, la respuesta inicia por la A o contiene la A. Hay letras cuya respuesta es un poco compleja, por ejemplo la W, la X, la Y, la Z. Entonces ahí va a haber una pregunta alternativa, puede ser una pregunta abierta o una pregunta en donde tiene una única respuesta. ¿Listo? Entonces igual en su momento, cuando se lleguen estas preguntas, pues se les dará a conocer cuáles son este tipo de preguntas. Y si no saben la respuesta, pues tienen la oportunidad de decir pasa la palabra, ¿cierto? Y si se equivoca diciendo la respuesta, pues se le dirá cuál es la respuesta correcta, y pues ya no se podrá volver sobre ellas en caso de empate. La idea, muchachos, es siempre tratar de responder todas las preguntas correctas. Esa pues sería el ideal de nuestro programa. En pasados programas que Federico y Oscar se encontraban
la totalidad de las preguntas fueron respondidas correctamente. Esa es la idea. Pero pues, como lo decía Camilo, si no, esta pauta le pasa la palabra en el que le damos la oportunidad al otro participante y tenemos también la oportunidad de volver a ella en otro momento. Bueno, yo creo que quedan claras las reglas, queda listo también como todo. Ustedes están disponibles y dispuestos a ganar. Entonces, creo que iniciamos, ¿cierto? Ok, vamos a iniciar entonces. Bien, pueda Listo, Cristian, bueno, Vladimir. iniciemos con Vladimir. Iniciamos con Vladimir de la diócesis de Garagoa. Vladimir, vamos por la A. ¿Listo? Esta contiene la letra A, no inicia por ella. ¿Qué término teológico designa la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos? La Asunción. No, Vladimir, incorrecto. Es parucía. La parucía, muy bien. Entonces iniciamos con Julián por la A. Nombre del primer hombre creado por Dios según el libro del Génesis. Adán. Muy bien, por la B. Máximas proclamadas que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña. Bienaventuranzas. Correcto. Por la C. Nombre del lugar donde los discípulos estaban reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo con la Virgen María. Paso la palabra. Ok. Bueno, vamos Vladimir, entonces por la letra B. Ciudad donde nació Jesucristo según los evangelios. Belén. Correcto. Por la letra C. Sacramento en el que el cristiano recibe la plenitud del Espíritu Santo. Confirmación. Correcto. Por la letra D. ¿Cómo se llama el rey de Israel que venció a Goliat y a quien Dios prometió una descendencia eterna? David. Correcto. Por la letra E. Nombre de la ciencia teológica que estudia la naturaleza y la misión de la Iglesia. Paso la palabra. Continuamos con Julián, vamos por la letra D. Verdad revelada por Dios que la Iglesia propone como obligatoria para creer. Por la letra D. Es una verdad revelada que nosotros creemos, que la Iglesia nos propone, que es verdad de fe. Dogma. Muy bien. Por la E, nombre del acontecimiento por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre. Encarnación. Muy bien. Por la F, virtud cardinal que permite mantenerse firme en el bien a pesar de las dificultades. Fortaleza. Correcto. Por la G, don sobrenatural que Dios concede gratuitamente para la salvación del ser humano. ¿Me puede repetir? Por supuesto. Don sobrenatural que Dios concede gratuitamente para la salvación del ser humano. Uno a veces no alcanza a tener posibilidades, pero Dios le ayuda con algo. La gracia. Estamos hoy regalados, ¿cierto? Por la H, virtud que lleva al cristiano a reconocer su pequeñez ante Dios. Humildad. Muy bien. Por la I, nombre del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. Israel. Correcto. Por la J, nombre del evangelista conocido como el discípulo amado. Juan. Muy bien. Por la K, ¿quién recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí? Bueno, esto es una pregunta alternativa. Listo. ¿Quién recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí? Moisés. Correcto. Por la L, nombre del tercer evangelio de la hora sinóptica. Lucas. Muy bien. Por la M, nombre del conjunto de enseñanzas oficiales de la Iglesia sobre fe y moral. Nombre del conjunto de enseñanzas oficiales de la Iglesia sobre la fe y la moral, y que es sostenida por los obispos sobre todo. Por la M. M. Paso la palabra. Listo, Vladimir, vamos entonces por la letra F. Virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado. Fe. Correcto. Por la letra G vamos con una pregunta alternativa. Listo.
Nombre del libro del Antiguo Testamento que narra la creación del mundo y los orígenes del hombre. Génesis. Correcto, por la letra H. Explicación de la palabra de Dios que el sacerdote realiza durante la misa. Homilía. Correcto, por la letra I. Nombre del concepto teológico que indica que la Iglesia no puede equivocarse en materia de fe y moral cuando enseña oficialmente. Paso la palabra. Listo. Por la N, Julián. Bueno, pero yo creo que antes de continuar con Julián podemos ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos tiene para el día de hoy, domingo de Pentecostés? En este día, en la gran solemnidad de Pentecostés, Jesús cumple su promesa de enviarnos la fuerza que viene de arriba, el Espíritu Santo. Y partiendo de la primera lectura, se nos dice que estando los apóstoles reunidos en torno a María en oración, descendió el Espíritu Santo bajo unas lenguas de fuego. Meditemos en 3 aspectos que nos ayuden a comprender este divino misterio de Pentecostés. Lo primero es que María se encontraba allí con ellos presente, esperando la divina promesa. Ella, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, se encontraba en aquel lugar intercediendo para que el Padre y el Hijo enviaran al Espíritu Santo. María, como un pararrayo, atraía hacia la Iglesia, hacia los apóstoles, la presencia del Divino Paráclito. En segundo lugar, estaban reunidos en oración, en súplica incesante y perseverante. Precisamente la oración cautiva la mirada de Dios y dispone y prepara nuestro corazón para recibir el don que viene de lo alto. Y por último, el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego. En la Sagrada Escritura, el fuego simboliza el amor que lo penetra todo, pero también es un elemento de purificación. Con esta imagen podremos comprender cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras almas. El Espíritu Santo, con su luz, con su gracia, con su fuego, dispone nuestro corazón, lo purifica y lo transforma. Y por último, el Espíritu Santo desciende como unas lenguas de fuego. En la Sagrada Escritura, el fuego representa el amor que lo penetra todo, pero también es un elemento de purificación. Teniendo esto presente, comprendemos cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. El Espíritu Santo, con su luz, con su gracia, con su fuego, nos va purificando, haciéndonos conscientes de cómo debemos pensar, hablar y actuar. Pidamos la presencia en este día del Espíritu Santo para que Él guíe nuestro camino, nuestra historia, ya que Él es el que guía la Iglesia y el que nos muestra la plenitud de la revelación de Cristo. Pidamos su luz y su gracia para que en medio del mundo nosotros podamos ser reflejos de su amor. Nos hemos encontrado con la palabra del Señor, el Evangelio de este domingo, día de Pentecostés. Conmemora la Iglesia este acontecimiento maravilloso, en el que esencialmente, como lo escuchamos en el Evangelio, el Señor nos envía. A todos nos da el soplo del Espíritu Santo para hacer nuevas todas las cosas y para enviarnos y ser testigos de este acontecimiento de Jesús en la vida de nosotros. En este domingo estamos también invitados a recibir los dones del Espíritu Santo, a dejarnos llevar por la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, el entendimiento y a compartirlos con los demás, con las personas que más lo necesitan y de las cuales estamos rodeados en nuestro entorno. También en este Domingo del Espíritu Santo recordamos que es Dios mismo quien está en nuestros corazones. Es el mismo Señor quien está en nosotros. Por eso dejémonos inspirar por Él, que Él también pues nos lleva para conducirnos por ese camino de la santidad. Muchas gracias, Vladimir. Julián, por su comentario frente al domingo de Pentecostés. Recordemos que Pentecostés es precisamente recibir el Espíritu Santo con sus dones. Es el Espíritu Santo que nos lleva al Padre, el que nos revela al Padre
y el que nos da todos estos dones, estas características en donde nos llevan a la santidad, y con los dones, esos regalos que Él nos da, esas disposiciones para que nosotros podamos perfeccionar nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu, también es el Espíritu de Dios, es la inspiración del Padre, en donde nosotros logramos conocer y comprender lo que Jesús dijo. Por eso era necesario que Jesús subiera al Padre para podernos enviar al Espíritu Santo. Como también una invitación especial para este domingo es: el Espíritu Santo llega en comunidad. No es un don que también se da en la soledad o en el apartarse de las otras personas. Por eso, invitados siempre a participar de la Eucaristía, ese signo, ese encuentro con los hermanos a la luz de la fe y de la revelación también que se nos da a través, como lo veíamos ahorita, de la homilía, de la enseñanza, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Los discípulos estaban reunidos en comunidad cuando recibieron el Espíritu Santo. Importantísimo que nos reconozcamos también como comunidad de fe, comunidad de cristianos, testigos de la resurrección de nuestro Señor, y así también enviados a través también de este don maravilloso del Espíritu Santo, que nos da también esos regalos maravillosos para vivificar nuestra vida y hacerla nueva. Sí, y un consejo también que desde el Espíritu Santo, desde la Iglesia también nosotros podemos comprender, y es que a veces vamos a otros lugares incluso desesperados para que nos interpreten el futuro, para que nos lean las cartas, consultar a brujerías, todas estas magias, negra, blanca, rosada, rojo, de lo que sea, y a veces, ¿por qué? Porque hemos perdido la esperanza, porque hemos perdido el entendimiento, porque hemos perdido la ciencia, ese temor de Dios, y recurrimos a otras personas que utilizan el mal para adivinarnos supuestamente qué será de nosotros en el futuro, para hacer un amarre a mi novio, a mi novia, a mi esposo. Acá es donde nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos devuelva la fortaleza, nos vuelva a dar esperanza que tantas veces se ha perdido en nuestras vidas. Entonces no recurramos a ese tipo de personas, más bien vayamos a la iglesia, como nos decía Cristian, e invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Ahí desde tu casa, dile: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ven a mi corazón para que pueda seguir entendiendo y comprendiendo qué es lo que quieres para mi vida. Continuamos entonces con las preguntas. Exactamente, vamos con Julián. Quedamos en Julián, ¿cierto? Sí. Julián, ¿cómo te sentís, hermano? Bien. Sí. Sí, Vladimir. Muy bien también. Eso está muy bien, qué rico. Por la N, nombre del personaje bíblico que construyó el arca por mandato de Dios. Noé. Correcto. Por la O, nombre del atributo de Dios que indica que está presente en todas partes. Omnipotente. Incorrecto, omnipresencia, omnipresente, ¿cierto? La omnipresencia. Vamos, Vladimir, por letra J. Nombre del río donde Jesús fue bautizado por Juan. Jordán. Correcto, por la letra K. Anuncio central del Evangelio. Querigma. Correcto, por la letra M. Nombre del libro del Antiguo Testamento que contiene leyes y normas para el pueblo de Israel. Levítico. Correcto, por la letra M. Sacramento por el cual el hombre y la mujer se unen en alianza ante Dios. Matrimonio. Correcto, Vladimir, por la letra N. Nombre del concepto teológico que expresa la doble naturaleza de Cristo, divina y humana. Paso la palabra. Muy bien, Juli. Por la P, nombre del jefe de los apóstoles elegido por Cristo como roca de la iglesia. Pedro. Correcto. Por la Q, es una pregunta alternativa. Nombre del libro del magisterio que contiene la enseñanza oficial de la iglesia en forma sistemática promulgada por San Juan Pablo II. 1992, creo que es. Te la repito. Sí. Nombre del libro del magisterio
que pertenece al magisterio, que contiene la enseñanza oficial de la Iglesia en forma sistemática, promulgada por San Juan Pablo II. Paso la palabra. Esto la vamos por la O. Nombre del acto litúrgico mediante el cual se ofrece el pan y el vino en la misa. Ofertorio. Correcto, por la letra P. Nombre del acontecimiento en el que Jesús sufre y muere por la humanidad. La pasión. Correcto, por la letra Q. Fuente utilizada por la Sagrada Escritura. Fuente Q. Correcto, por la letra R. Misterio central de la fe cristiana en el que Cristo vence el pecado y la muerte. La resurrección. Correcto, por la letra S. Nombre del estado de perfección al que está llamado todo cristiano. La santidad. Correcto, por la letra T. Misterio central de la fe cristiana que afirma que Dios es uno en esencia y tres en personas. Trinidad. Correcto, por la letra U. ¿Cómo se llama el sacramento mediante el cual los enfermos reciben la gracia de Dios para fortaleza espiritual y, si conviene, también para la salud del cuerpo? La unción. Correcto. Por la letra B, V. Conjunto de compromisos solemnes que algunas personas hacen a Dios en la vida religiosa. Votos. Correcto. Vamos por la letra W. Esta es una pregunta alternativa, listo. No inicia con la letra W. Nombre del conjunto de fieles unidos en Cristo. Cristianos. Correcto. También lo llamamos iglesia, también lo llamamos, somos un conjunto de fieles que seguimos una misma fe. Lo mismo en la letra X. ¿Cómo se llama ese tiempo litúrgico en el que nos preparamos para la Pascua? Cuaresma. Correcto. Vamos en este momento, Vladimir, yo creo que también es importante ver la vida que sigue a Cristo hecha en persona también, que es una persona, como la llamamos, santa, la santidad que se nos propone hoy en el ejemplo del santo del día. A quién miraremos hoy, quién será esta persona y cómo pudo encarnar en su vida ese mensaje de Cristo que nos invita a todos a esta vida particular, a esta vida de santidad. Todos desde el bautismo estamos llamados. Un saludo para todos nuestros televidentes, los saludamos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, o más bien de un personaje interesante y quizá es desconocido para muchos católicos. Vamos a hablar de una santa que es apodada como la abuela de la renovación carismática católica. Ella es Santa Elena Guerra. Ahora nos encaminaremos en la infancia de esta santa. Elena Guerra nació un 23 de junio de 1835 en Italia. Nació en el seno de una familia católica y aristocrática. Muchos historiadores dicen que pertenecía a la nobleza toscana. Pero hay un hecho en concreto que marcó la vida de Elena Guerra y es cuando recibió en el año 1845 el sacramento de la confirmación. Desde ese momento, Elena Guerra se sintió obligada a estudiar al Espíritu Santo. En sus escasos 10 años comenzó a leer textos en latín, incluso a leer los padres de la Iglesia que tenían textos sobre el Espíritu Santo. Se puede decir que ahí comenzó su vocación en el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Estando ya en la adultez, Elena Guerra funda 2 comunidades femeninas laicas, donde se empiezan a estudiar la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Lastimosamente, en ese transcurso, Elena Guerra contrae cólera y la incapacita durante muchos años en su casa. Sin embargo, ella dice que ese tiempo fue propicio para estudiar el Espíritu Santo. Hay una fecha importante y es que en el año 1870 se va a Roma con su padre y otros allegados para presenciar la primera sesión del Concilio Vaticano I dirigido por el Papa Pío IX. Al entrar a las catatumbas, Elena Guerra siente un llamado y en ese momento decide entregarle la vida
al Señor a través de la religiosidad o la vida religiosa. Cuando regresó de Roma en el año 1871, Elena Guerra hace un estilo de improvisación junto con otras mujeres o amigas allegadas de congregación religiosa. Sin embargo, ellas no sabían que a la vuelta de 10 años se iban a convertir en una congregación religiosa llamadas las Hermanas Santa Cita, que se dedicaban a la educación femenina de la juventud de aquella época. Se dice que su especialidad era la educación de jóvenes. Estando su congregación constituida, Elena Guerra en su corazón gestaba una duda, y es que no sabía encaminar a sus religiosas en un carisma específico. Esa era la duda que tenía Elena Guerra. Por eso, en el año 1895 decide escribirle al Papa León XIII, donde le manifestaba que había una necesidad de conocer la tercera persona de la Santísima Trinidad, que el Espíritu Santo era un gran desconocido y que era necesario que muchos cristianos lo conocieran. En ese mismo año, en 1895, Elena Guerra recibe una respuesta del Santo Padre León XIII, porque saca una encíclica en la que invita a los fieles a hacer la novena al Espíritu Santo. 2 años después, el Papa León XIII ya saca una encíclica donde habla particularmente del Espíritu Santo e invita a los fieles a hacer la novena al Espíritu Santo anualmente. En ese mismo año pasa algo particular y creo que es un privilegio que pudo ostentar esta santa. Fue recibida en audiencia por el Santo Padre para hablar sobre esas cuestiones del Espíritu Santo. Y en esa misma audiencia el Santo Padre le hace una petición a Santa Elena Guerra. Él le dice: hay que cambiar el nombre de su congregación, que no se llamen las Hermanas Santa Cita, sino que se llamen las Oblatas del Espíritu Santo. Ya hemos conocido pocas cosas de esta santa, por eso les hago la invitación a que conozcan más de esta santa, Santa Elena Guerra. Y precisamente hoy, en este día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, que sepamos que el Espíritu Santo no es una persona desconocida, sino que habita en cada uno de nosotros. Y esta santa es un modelo de ello. Por eso los invito a que Santa Elena Guerra se convierta en una intercesora entre nosotros y la Santísima Trinidad. Muchas gracias. Una de las características fundamentales del Espíritu Santo es que nos lleva a la santidad. Cuando nosotros pedimos su auxilio, cuando nosotros le invocamos para divinizarnos con Dios, divinizarnos en el sentido de asemejarnos a Él en cuanto a la santidad, no alcanzar la divinidad como tal, sino en cuanto a esa santidad, pues nosotros podemos alcanzar esa santidad de vida. Y lo hemos insistido en todo momento de este programa, según el estado de vida que nosotros tengamos, ¿cierto? Como maestro, hace 8 días celebrábamos también el Día del Maestro, como abogados, como todas las profesiones que nosotros podemos encontrar que son servicios, es un tipo de ministerio que las personas dan, ofrecen, y por medio de eso podemos encontrar un gran servicio que ellos nos prestan. Entonces, por medio de la buena ejecución de ese estado de vida, podemos llegar a la santidad. Claro que sí, Camilo. Importante también a veces poder hacer como esa distinción entre profesión y vocación. La profesión es algo que me da un sustento económico, un medio por el cual puedo alcanzar ciertos bienes, pero la vocación es eso que está dentro de mí, que me llena, que me impulsa también a hacer el bien. Y eso, como lo decía Camilo, hace la diferencia también en todas las cosas. No es lo mismo el abogado que trabaja por profesión que por vocación, o el doctor que trabaja en ese mismo sentido. Así todos tenemos y compartimos esa vocación hacia la santidad. Todos estamos llamados, vocacionados hacia esa santidad si pedimos la presencia del Espíritu Santo siempre en nuestra vida. Listo, Vladimir, nosotros ya estamos que terminamos esta ronda de preguntas, ¿cierto? Vamos por la letra Y. Esta también es una pregunta alternativa. El nombre, necesito el nombre del romano pontífice que promulgó el Concilio Vaticano II. Juan 23. Correcto, Vladimir. Y por último, por la letra Z, en esta sí inicia por la letra. Signo en el que Dios se manifestó a Moisés. La zarza ardiente. Correcto, Vladimir. Y ya terminamos la ronda.
ahorita volvemos de pronto a las que pasamos anteriormente. Juli, vamos por la R, nombre del acto por el cual Dios se da a conocer al ser humano. Revelación. Correcto. Por la S, nombre de la acción salvadora de Dios en la historia del hombre. Nombre, ¿me la repiten, por favor? Nombre de la acción salvadora de Dios en la historia del hombre. Salvación. Muy bien. Por la T, nombre del título que se da a María como Madre de Dios en griego. Teotocos. Correcto. Por la U, ¿cómo se llama el acontecimiento en el que Jesús instituyó la Eucaristía? Última cena. La última cena. Por la V, nombre del término teológico que indica el culto especial dado a los santos. ¿Me la repiten? Nombre del término teológico que indica el culto especial dado a los santos. Veneración. Veneración, correcto. Por la W, nombre del primer mártir de la iglesia. Paso la palabra. Entonces, por la X, nombre del sacramento que fortalece o que llega al cristiano a la plenitud al recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué letra? No, es alternativa. Es un sacramento que con él también culminamos la iniciación cristiana. La confirmación. Correcto. Por la Y, esta sí empieza por la Y. ¿Cómo llamaba el pueblo de Dios? ¿Cómo llamaba el pueblo de Israel a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo llamaban a Dios el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Por la Y. Yeshua. No, incorrecto. Y por la Z, ¿cuál es el mandamiento más importante? Por la Z. No, pero es una pregunta alternativa. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Según el Nuevo Testamento y según Jesús, obviamente, ¿cierto? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Exactamente, correcto. Bueno, Hemos dado el paso, yo creo que eso, por todas las letras del abecedario. Recordemos que la invitación también es para todos nosotros. Con Vladimir y con Julián, pues ejemplificamos el indagar también en nuestra fe, ¿cierto? Pero la invitación es para todos ustedes que nos ven desde sus hogares. Siempre a interesarnos por lo que creemos, en qué creemos, cómo lo creemos y por qué. Es importante, como lo decía ahorita Camilo en una de las preguntas, el magisterio que se nos da a través del catecismo de la Iglesia Católica, que son todas estas verdades en las que creemos, toda la organización que tenemos en la Iglesia. No estamos como desorganizados, ¿cierto? En nuestra fe es importante que nos interesemos por ella. Vladimir tiene una respuesta incorrecta y ha pasado en 3 ocasiones. ok. Y Julián pasó en 4 veces la palabra y tiene 2 preguntas incorrectas. ¿Cierto? Esa última, pues, ya habías dicho Yeshua. Jesús no estaba todavía. Pues, hablando pues así literalmente, ¿cierto? Bueno, recordemos todos que en este espacio, bueno, pues, indagamos en nuestra fe, pero vienen muchas cosas en contra también. Está Sí. el tiempo, está la letra, la ortografía y también pues los conceptos que tenemos en nuestra mente. Entonces es importante saber que no es a veces que no sepamos la respuesta, sino que en el momento de pronto, por todos los factores que vienen jugando también en nuestra contra, se puede dar. Gracias a ustedes por acompañarnos, por participar, porque igual no es fácil poner a prueba los conocimientos que tenemos, ¿cierto, Camilo? Así es, claro que sí. Entonces, les agradecemos de corazón, Vladimir, Julián, gracias por participar, por haber aceptado la invitación. Gracias por decir sí, gracias por acompañarnos, por vencer el miedo, gracias por
dejar todas las cosas que de pronto uno pueda tener en el corazón, en la mente mientras está participando, sobre todo el miedo y los prejuicios. Gracias por estar con nosotros y bueno, le damos un fuerte aplauso a ellos dos por habernos acompañado. Y entonces también un fuerte aplauso para Vladimir. Para Vladimir, que pasa a la siguiente sección, que es la gran final. Queremos hacerles esta invitación muy cordial para todos ustedes para que no se despeguen de nuestro programa. Se vienen nuevas cosas, Cristian. Nuevas cosas. Un Un nuevo proyecto también, un nuevo programa, una nueva iniciativa también para que nos sigan acompañando cada domingo con estos programas. Así es, que bueno que no perdamos de vista este programa, ¿cierto? Que siempre nos acompañen y ahora más que les tenemos una nueva propuesta que en su momento ustedes se van a dar cuenta. Entonces, Vladimir nos seguirá acompañando entonces en la próxima sección dentro de 8 días y ahí nos veremos para la gran final de Pasa la Palabra. Claro que sí, ganadores los dos porque participaron y porque pusieron también, como decía Camilo, vencieron sus miedos y pusieron a prueba sus conocimientos. Agradecimiento a ustedes por acompañarnos en este programa, agradecimiento a Julián y a Vladimir por vencer sus miedos y poner a prueba sus conocimientos. Invitación especial para todos ustedes a que se vinculen con nuestra casa de formación, Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en este Amigos del Seminario, el proyecto en el que ustedes se pueden vincular a la formación de nuevas vocaciones y de nuevos futuros sacerdotes para nuestra iglesia en el mundo y en Colombia. ¿Cómo lo pueden hacer? En todas las carteleras de sus parroquias van a encontrar un código QR en el que se pueden vincular por el canal de WhatsApp e interactuar con nosotros. Se vienen también retiros espirituales, encuentros en nuestra casa de formación y con su aporte económico también podemos ayudar a la formación de nuevos sacerdotes para nuestra iglesia. Vincúlense con nosotros, invitados cordialmente y especialmente para esta iniciativa del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Agradecimientos, pues como les decía, por la vinculación en nuestro programa. No se despeguen, vienen nuevas iniciativas y nuevos proyectos también para este programa. Este Pasa la Palabra, esperemos que haya sido también de su agrado y que pueda crear en ustedes y engendrar en ustedes también ese deseo de conocer nuestra fe. Gracias por estar con nosotros, invitados cordialmente para nuestra gran final.